Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde, y como les comentábamos en el avance, vamos a hablar de la logopedia. Una profesión sanitaria que probablemente sea desconocida para muchos de los espectadores que nos están viendo y que incluso ni la incluyesen dentro de las profesiones sanitarias. Vamos a hablar de ello con una experta que nos llega desde el centro CIPSA. Está con nosotros María Jesús Franco Domínguez. Muy buenos días. Muy buenos días, Bienvenida Cristina. a Cantabria por la mañana, María Bien Jesús. hallados. La logopedia quizá es una de las profesiones sanitarias más desconocidas. Como yo decía en la presentación, mucha gente quizá ni sepa que es una profesión sanitaria. María Jesús, ¿dónde tiene que trabajar el logopeda? Mira, Cristina, me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta, porque nos ubican donde no estamos, y es en los colegios. Y precisamente ahí no es habitualmente nuestro puesto de trabajo. Todo lo que tenga que ver con la salud, en las instituciones, organismos, centros sanitarios, centros socioasistenciales, educación especial, donde la salud es esencial, es parte fundamental. Para orientar más a los televidentes, diríamos que donde está un médico, una enfermera, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, ahí, porque somos primos hermanos. Hablabas, les ubicamos en los colegios porque pensamos en la logopedia relacionada con el mundo de los niños, pero no solamente trabajáis con niños. En absoluto. Los peques para nosotros son muy importantes y es un colectivo con el que habitualmente la proporción de trabajo es amplia, pero es todo el ciclo vital. Desde un recién nacido, Cristina, desde un prematuro que tiene ya problemas para la deglución, para el trago, hasta las personas de la tercera edad, en geriátricos, un ictus. Bueno, pues trae una disfagia, que también puede haber dificultades de habla, de comprensión del lenguaje, todo el ciclo vital, la vida de un ser humano. Ahí trabajamos los logopedas. ¿Por qué tenemos esa idea de que los logopedas están en los coles cuando en los coles es donde menos logopedas hay? María Jesús, ¿qué nos ha llevado a que la ciudadanía tengamos esa idea de la logopedia? La logopedia en sí nació en la escuela. La verdad es que esa es la realidad hace ya 75 o 76 años. Y por aquel entonces eran maestros los que empezaron a trabajar la logopedia. Pasados unos años se convirtió en una carrera formativa, una carrera universitaria, grado, a día de hoy es un grado de las carreras sanitarias, y ha ido creciendo, la logopedia ha ido evolucionando y creciendo. ¿Y qué ocurre? Que al tiempo que se creó la logopedia, se creó la especialidad de maestros de audición y lenguaje. Y ahí empezó la confusión. Que ha ido su camino, pero que ya es hora de decir a las personas: somos dos profesionales complementarios pero diferentes. ¿Qué diferencias existen entre lo que trabaja un logopeda y lo que en un centro escolar trabaja el maestro de AL? Para resumir mucho y que lleguemos al público, no entrar en temas muy técnicos, digamos que el maestro especialista en audición y lenguaje trabaja especialmente los temas de lectoescritura, temas de dificultades de cálculo, de comprensión, más a nivel académico escolar, algo muy concreto, muy reducido. Mientras que los logopedas el campo es muchísimo más amplio. Aparte que damos esa intervención de rehabilitación, habilitación y rehabilitación, no solamente a nivel fisiológico, también a nivel neurológico, porque trabajamos temas o déficit o disfunciones, como queramos decirlo, o dificultades, problemas del lenguaje, del habla, de la audición, de la comunicación, de la deglución. Es mucho más amplio. Me ha llamado mucho la atención cuando has hablado antes del trabajo con las personas mayores. Sí. Exactamente, ¿qué es lo que podéis hacer con ellos en un centro de personas mayores? Pues las cifras están ahí, la estadística canta. Aproximadamente un 60 y tantos por ciento, vamos, cerca más de 70 que de 60% de las personas de la tercera edad necesitan un logopeda. Porque hay un déficit neurológico propio por la edad, auditivo también,
y enfermedades muy conocidas para el gran público. El 80% de las personas de Parkinson necesitan un logopeda, igual que Alzheimer, necesitan la intervención logopédica. ¿Qué trabajamos generalmente? Lo que más se nos conoce es la rehabilitación del habla después de un ictus. Pero en temas neurodegenerativos, los que acabamos de decir, Parkinson o Alzheimer, trabajamos el área del lenguaje. Y no olvidamos el tema de la audición, que es fundamental. A partir de los 50 años vamos perdiendo capacidad auditiva. Entonces, a los 70-75 es muy importante que haya una valoración logopédica para ver si esa persona, que igual no tiene ninguna enfermedad, pero vemos que se comunica menos, como que se encierra en sí misma, y los familiares se preguntan, bueno, ¿qué le pasa al abuelo, ¿no? ¿Qué le pasa a esa persona mayor de la familia? Pues igual es un problema auditivo, tan simple como eso. Valoramos y además hacemos las adaptaciones a las prótesis, porque no es fácil, no es nada fácil. Muchas veces oyes a las familias, ¿no? Es que hemos ido al otorrino, después le hemos puesto unas prótesis auditivas y nada, pues que ahí están, encima de la mesita y que no hay manera. Claro, después yo les explico, normal, de no oír a tener una capacidad importante de audición, hay que hacer una adaptación. Hay que hacer una adaptación, porque si no, lo lógico es que la persona mayor lo deje ahí, igual que la dentadura postiza, ¿no? Igual que la prótesis dentaria. Todo necesita una adaptación. Ahí estamos los logopedas también. Me ha llamado la atención el dato. Cerca de un 70% de las personas mayores necesitan un logopeda. Hoy en día, en el que cada vez vivimos más años, es más habitual que suframos el tipo de enfermedades que comentabas. ¿Somos conscientes de la necesidad de un especialista como un logopeda? No. Desgraciadamente tengo que decir no. Pero también confío que los tiempos van cambiando, Cristina. Los tiempos van cambiando. Tenemos que divulgar mucho más qué somos y qué hacemos los logopedas. Y es una labor de todos. Los medios de comunicación, eternamente agradecidos. Y nosotros los profesionales, nuestros primos hermanos, profesiones sanitarias que nos reconozcan que somos sanatorio. Porque lo que tú has dicho porque antes, al primero que recurrimos probablemente será el médico especialista de esa enfermedad que padecemos. Efectivamente. ¿No? Y lo que tú has dicho en el encabezamiento de la entrevista, hay profesiones sanitarias que nos consideran educativos. Y no saben que estamos ahí. Efectivamente, el médico de familia es muy importante que cuando remite, ¿no? Al paciente, que sepa qué hacemos los logopedas. En vuestro caso trabajáis en una consulta privada como es la de CIPSA. Actualmente en lo que es la sanidad pública, sí. ¿Qué tanto por ciento de logopedas existen? O sea, ¿está reconocido en el ámbito público? Sí, pero es insuficiente. Actualmente hay 13 logopedas, hay 4 compañeras en Hospital de Valdecilla, en atención temprana de 0 a 3 años hay 8 logopedas y después una en salud bucodental de Liencres, pero es insuficiente. Hacemos la ratio, cálculo, población de Cantabria, número de logopedas en la sanidad pública. Y si incluimos todas las edades, estamos rondando los 45.000 habitantes, 45.000 cántabros por cada logopeda. Especialista. O un logopeda para 45.000 cántabros. Y si solamente es a la población adulta, y entendemos en logopedia a partir de los 6 años, estamos hablando de 122.000 cántabros por logopeda. Con lo cual, más que insuficiente, ¿no? Ya lo he dicho todo, ¿no? Ya lo he dicho Creo todo. que con esos datos sí. Es una profesión en constante evolución, me imagino que os estéis formando de manera continuada, en ese caso, como le pasa tanto a los médicos como a los maestros, ahí sí que podríais estar dentro de esas dos vías. ¿Hacia qué nuevos retos, hacia qué nuevos caminos se encamina la logopedia? Te agradezco mucho la pregunta también. Veo que te has documentado sobre la logopedia muy bien.
Lo que decíamos antes, ¿no? Estamos en pleno crecimiento, en ámbitos nuevos de actuación, y actualmente en Cantabria estamos apostando por un área mencionada pero no trabajada, la logopedia forense. Para trabajar en los juzgados, ese es uno de los ámbitos que estamos proyectando. Y después también lo que antes también mencionábamos, los prematuros. Ya hay alumnos de Gimbernat, que es donde se estudia en Cantabria la carrera, el grado de logopedia. Han hecho prácticas en la unidad de prematuros en Cantabria, están haciendo voluntariado, y esos son dos ámbitos que queremos que cuaje la logopedia. Yo lo digo por un caso de un familiar. En ese caso la ayuda del logopeda llegó porque el niño pequeño, cuando empezaba a hablar, no pronunciaba bien la R ni la L. Me imagino que esos sean los casos más habituales, pero ¿cómo pueden saber unos padres que su hijo con 0 meses, con 6 meses, necesita la ayuda de un logopeda? Cuando un prematuro nace, no es a término, lo que normalmente conocemos, ¿no? Que son 9 meses de gestación, parto, y ese es llevado a término. Los prematuros ya de por sí no hay una madurez neurológica, porque nacen pues, a los 5 o 6 meses, y esa madurez que necesitamos en los últimos meses de un bebé es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando nacen prematuros el reflejo de succión para alimentarse no lo tienen, ni artificial ni natural, a través del pecho de la madre ni por biberón, porque no hay esa madurez neurológica. Entonces, ¿qué hacemos los logopedas? Hacemos lo que llamamos terapia miofuncional, hacemos una estimulación de succión, trabajamos con todo lo que son los órganos que intervienen en la deglución, y estimulamos al bebé para que cuanto antes aprenda a succionar, a tragar. Y algo muy importante, si el bebé no sabe tragar bien, lo que se le dé, se le puede ir por el otro lado, por el aparato respiratorio, lo que llamamos la disfagia, que también ocurre, lo que hablábamos antes, ¿no? En personas mayores que tienen un ictus. Bueno, mayores o medianas. La prevalencia de ictus actualmente está rondando de los 45 en adelante. Entonces, en los bebés prematuros también hay ese problema, porque la disfagia significa que el alimento, en vez de pasar por el aparato digestivo, pasa por el respiratorio, con lo cual hay una complicación broncoaspiratoria y a veces puede causar el fallecimiento. Los logopedas salvamos vidas, y esto hay que decirlo, porque a veces hay muertes que no se explican, que se engloban en muertes súbitas, y a veces pueden tener una relación por este déficit de alimentación. Entonces, al bebé se le enseña a succionar y se le enseña a tragar. Me ha llamado la atención también lo de la logopedia forense. ¿Cuál sería exactamente el trabajo de un logopeda dentro de un juzgado? Sería igual que cualquier otro perito, pero con algo más particular que nos caracteriza a los logopedas, que es que somos expertos en la comunicación. Tenemos que el tema verbal, comunicación verbal y no verbal. En los juzgados a veces se dan circunstancias injustas, y los logopedas queremos colaborar a que la justicia sea más justa. Y este juego de palabras no es porque sí, ¿no? No es fonético, no es un juego de palabras fonético, es una realidad que se vive en los juzgados. Tú imagínate una persona con discapacidad intelectual, que no tenga capacidad de habla, pero los logopedas creamos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Porque una persona que no pueda hablar, digo persona con discapacidad intelectual, como podría hablar cualquier otra persona que ha perdido la capacidad de habla. Los logopedas hacemos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Es un ciudadano más, tiene derecho, igual que tú, igual que yo, igual que las personas que nos están viendo, tienen el mismo derecho a que se les tome declaración, a que ejerzan sus derechos constitucionales, ¿no?
Y ese podría ser un caso muy concreto. Hablemos, por ejemplo, de las preferentes. Ha habido muchas personas mayores que los logopedas podríamos demostrar con nuestro peritaje que es imposible que esa persona haya entendido lo que le estaban vendiendo. Porque podemos hacer una valoración de comprensión, expresión verbal, en donde podemos ayudar al abogado, defensor, o al juez, o al fiscal, a demostrar que eso no era viable, ¿no? Que es injusto lo que le está pasando a esa persona. En CIPSA, ¿con qué tipo de pacientes es con los que soléis trabajar más a menudo, María Jesús? En el área de logopedia, porque en CIPSA es un centro interdisciplinar de psicología y salud, trabajamos una persona que tenga cualquier tipo de dificultad a nivel psicológico. También tenemos ahora el área de reumatología, muy reconocido nuestro compañero en fibromialgia. Trabajamos la parte fisiológica también con fisios y la psicológica, porque una cosa está relacionada con la otra. Entonces, dentro de los servicios psicológicos, pues está el área de dificultades que todo el gran público conoce, ¿no? Y temas mucho más específicos, uno de nuestros compañeros, director de la clínica, el doctor Carlos Martín, que es especialista, como muchos de los cántabros saben, en temas muy concretos, como médico, psiquiatra, aborda temas muy complejos, tanto de violencia de género como malos tratos en general, como relación de pareja. Ese es el plato fuerte. Y después tenemos otros servicios, otras áreas que estamos pujando también dentro de clínica, como es la logopedia y la psicopedagogía, o lo que llamamos psicología educativa. Pues dentro de la logopedia lo que trabajamos es todo lo que te he dicho antes. Todas las edades, cualquier discapacidad, disfunción, déficit a nivel de habla, lenguaje, de todo lo que antes te he explicado. Y especialmente tenemos dos colectivos, ¿no? Tenemos dos grupos de pacientes, que es lo que antes remarcábamos, niños y personas mayores. ¿Tenéis algunas terapias específicas ¿Sí? que nombráis con ese sello de identidad CIPSA? Una de ellas es el coaching comunicativo. Sí. Ahí, a priori, no hay un problema en la persona, lo que hacéis es mejorar, ¿no?, sus habilidades. Potenciar las capacidades. Si somos expertos en comunicación, los logopedas... Sí, porque pensamos en un logopeda para un problema, pero no tiene por qué haber un problema... Muy acertada, Cristina, muy acertada. Porque lo que hemos estado hablando hasta ahora sería la logopedia hospitalaria, ¿no? La rehabilitadora y habilitadora. Y otra faceta que tenemos los logopedas es prevenir enfermedades, prevenir esa rehabilitación. Y efectivamente, otra es el potenciar las capacidades que una persona tiene y que igual desconoce o que no le está sacando la rentabilidad que pudiera tener. Profesionales, pues desde políticos hasta periodistas, los que os desenvolvéis normalmente en los medios de comunicación, o cualquier persona, pongamos, que tenga un examen oral ante un tribunal. Trabajamos, estudiamos el caso, respetando mucho la personalidad y el sello de identidad de esa persona, y le hacemos ver, ¿no?, esas cualidades, habilidades, capacidades que igual la propia persona pues las tenía. En general, además, los españoles tenemos un déficit, ¿no? Cuando vemos un político que habla bien nos sorprende, cuando sí, en general debería ser lo habitual, como es en países como Estados Unidos, por ejemplo. Fíjate si tienen ese liderazgo los políticos americanos, ¿no?, ese coaching, porque francamente están muy entrenados. Y el logopeda está detrás. Entonces, bueno, es cuestión de empezar, ¿eh? Es cuestión de empezar. Bueno, vamos a recordar, María Jesús, antes de despedirnos, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros, con los especialistas de logopedia de CIPSA? Bueno, pues tan sencillo como a través de nuestra web, CIPSA Santander, o allí el contacto ya va directamente a nuestra secretaria.
Y ahí estamos, ahí os esperamos, les esperamos para lo que puedan necesitar de nuestros servicios. Bueno, pues yo te agradezco, María Jesús, que hayas estado aquí, que nos hayas hablado del amplio abanico que recoge la logopedia y que es tan desconocido para la mayoría. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos marchamos a unos minutos de pausa, enseguida estamos de vuelta y como cada miércoles lo vamos a hacer con nuestro Día del Espectador.